Entonces, reafirmando su compromiso con el sector constructor, está con nosotros el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, que por cierto nunca falla a esta cita anual con Camacol. Bienvenido, ministro. La idea es que me quede acá, Donde me usted pare. quiera, donde usted quiera. Tiene este micrófono. Gracias, Sandra. Donde usted Pues, quiera. Aquí hagámoslo variadito. Bueno. Me quedo un rato acá sentado y pronto me paro cuando tenga la presentación. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Jaime Pumarejo, haber logrado llegar a escuchar parte de la presentación tuya. Qué bueno. Este sector se ha caracterizado por tener excelentes ministros. Yo creo que ese ha sido un común denominador y qué bueno que estés tú ahora al timón del sector, tal vez entrando en la fase que yo personalmente considero más difícil, porque algunos indicadores no son tan buenos como todos deseamos. Entonces yo creo que es el momento donde pues vamos a tener que trabajar muy en equipo y tomar medidas, tomar decisiones para que el sector pues continúe siendo lo que ha sido en estos últimos años un sector líder, que nos ha ayudado enormemente. Yo creo que esto ha sido una relación de doble vía, porque pues para ustedes ha sido bueno que el sector haya tenido un buen crecimiento, pero naturalmente para el gobierno y para los resultados económicos ha sido fundamental. Entonces por eso tenemos que hacer todo lo necesario para mantener los buenos indicadores. Siempre ha sido un gusto estar acá. Sandra, muchas gracias por la invitación, a toda la junta directiva, a todos los constructores. Yo quisiera hacer unos comentarios, pero primero, como veo que no vino el alcalde Peñalosa, que entiendo estaba en un momento dado en este panel, ¿cómo estamos de tiempo? Más o menos para poderme medir, porque no hay nada más peligroso que a uno le den un micrófono. 30 minutos, bueno, 30 minutos, 40 minutos. A ver, yo voy a empezar, si les parece, hablando un poco de lo macro, no de lo del sector en particular, para que tengamos el contexto general, y después le dedicamos un tiempo al sector y a sus indicadores, y sobre todo, pues, Sandra, yo creo que vale la pena también oír un poquito a los constructores en cuanto a lo que ustedes están sintiendo y lo que están viendo, y lo que creen que se debería hacer adicional. Obviamente aquí siempre entra el conflicto entre lo que uno desea, lo adicional y el tema fiscal, porque en el tema fiscal pues tenemos restricciones y esas restricciones pues en cierto sentido limitan la capacidad que tiene el Estado de otorgar subsidios, apoyos, etcétera, en un momento en el que, por el contrario, como ustedes han visto, lo que estamos haciendo es recortar el presupuesto con buenas razones y con muy buenos argumentos. Aprovecho para saludar al senador Ángel Custodio Cabrera. No sé si hay otros senadores y representantes, no los he visto. Ángel Custodio es un gran senador de la República, ha sido uno de nuestros grandes alfiles, nos ha ayudado enormemente en las cosas donde uno más agradece el apoyo de los congresistas, las cosas impopulares y difíciles. Así que muchas gracias por estar acá, apreciado Ángel. Comienzo con lo macro. Si me ayudan con la presentación, tal vez. Por aquí me dijeron que estaba Adolfo Meisel también, codirector del Banco de la República. Adolfo, también cordial saludo. Ayer bajamos la tasa de interés, como ustedes vieron. Y no lo he dicho hasta hoy, no lo he dicho públicamente y hablé por la W esta mañana, no lo he dicho, pero se los voy a decir a ustedes. Yo fui el que abogué porque bajaran 50 puntos básicos. Obviamente no gané, pero por lo menos bajaron 25. Yo creo que vamos a ver si nos queda algún espacio adicional. Ahí está el debate, si ya se agotó el espacio o si todavía hay algo más de espacio, pero ya estamos muy en el margen, ya tampoco podemos crear
grandes expectativas de reducciones adicionales a la tasa. Entonces, bueno, ahora sí creo que ya está la presentación. No voy a entrar en mucho de esto. Voy a empezar por lo fundamental. O sea, una economía necesita buenos fundamentos. Lo demás es complemento. Si uno no tiene buenos fundamentos, no funcionan las cosas. Una de las variables fundamentales es la inflación. Y hay que decirlo, la inflación se nos había desalineado. Y fuertemente, porque llegamos a tener una inflación del 9% en julio del año pasado. Una inflación tiene muchas consecuencias, pero sobre todo hay una que es difícil de medir y es, no solo es la disminución del poder adquisitivo y obviamente la calidad de vida, sino que inflación alta genera incertidumbre. Entonces, por eso era tan necesario volver a enmarcar la inflación dentro del rango meta, del 2 al 4%, cosa que logramos. Yo decía ayer en la Junta, bueno, un problema menos. Ya yo no tengo la preocupación de la inflación, no estoy preocupado por la inflación. Si la inflación ya en los horizontes razonables, previsibles, digamos 24 meses, no genera un problema. La inflación va a estar dentro del rango del 2 al 4% y por eso ha abierto el espacio para bajar la tasa de interés, que bajó de 7,75, la del Banco de la República, a 5,25. Esa es una buena noticia, un problema menos, insisto. Sin embargo, la respuesta de los bancos a la reducción de tasa de interés del Banco de la República ha sido mixta. En el caso de los créditos a las empresas, créditos ordinarios, de tesorería, preferenciales, incluso los créditos a los constructores, aunque un poco menos, las tasas han bajado. Y han bajado muy en paralelo con la reducción de tasas de interés del Banco de la República. Esa es la parte de la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos, pues, a los créditos comerciales, tal vez es donde hay más competencia entre los bancos, las empresas tienen más opciones, han bajado las tasas. No así en el caso de los créditos de consumo. Algo en el caso de los créditos hipotecarios, digamos que yo destaco que los bancos han hecho un esfuerzo y ha habido publicidad para bajar las tasas de créditos hipotecarios, eso es bueno, pero las de consumo siguen bastante altas. Esta gráfica hay que saberla leer como de diciembre del año pasado, se pone el partidor en cero, ¿cuánto han bajado las tasas? La del Banco de la República ha bajado 250 puntos base. Y aquí, pues como ustedes ven, las de las empresas más o menos lo mismo, pero las de consumo, pues en el mejor de los casos, han bajado 50 puntos base, que es la de consumo. Por eso tuvimos que bajar la tasa de usura, por una razón, y es que no estaba, la tasa de usura, como se medía cada 3 meses, no estaba reflejando la reducción de tasas del Banco de la República. Entonces, hoy, 1 de septiembre, entra en vigencia la nueva tasa de usura, bajó de, vamos a decir números redondos, 33% a 32,2%. Entonces, mucha gente está diciendo, no, muy poquito. Lo que pasa es que hay una metodología y tenemos que ser respetuosos con esa metodología, pero aún esa disminución significa un alivio grande para los hogares. Hicimos el cálculo, yo le pedí al superintendente financiero, le dije, bueno, calcúleme cuántos créditos de consumo están tasados o les aplica la tasa de usura. Y me dijo, 1.400.000 tarjetas de crédito en Colombia, su tasa es la tasa de usura. Y esas tarjetas de crédito tienen un saldo hoy de 5 billones de pesos. O sea que solamente esa reducción de la tasa de usura les ahorró a ese 1.400.000 tarjetavientes 38.000 millones de pesos al año, que dejan de pagarle sobre esos saldos a los bancos y pues se ahorran esos recursos. Pero aquí el mensaje es, tenemos que hacer más en materia de reducción de las tasas de consumo y ojalá un poquito más también en las tasas de crédito hipotecario. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar después, que es el sector, la demanda de vivienda. La cartera sigue bien, o sea, los indicadores de calidad de la cartera no están, digamos que ha aumentado un poco la cartera vencida, pero todavía, digamos, unos niveles muy bajos, históricamente bajos, muy inferiores a los de la crisis de finales de la década pasada y ni hablar frente a la crisis de los años 90. Es decir, tenemos una calidad de cartera buena. Entonces, hablé de inflación, hablé de tasas de interés
Otro factor de incertidumbre, no tan directamente relacionado con este sector, pero lo menciono porque en lo macro todo afecta. Y tal vez lo que más incertidumbre generó en un momento dado de nuestra economía es que con la caída de los precios del petróleo se abrió mucho el déficit de la cuenta corriente, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Tradicionalmente hemos sido un país que ese déficit es 3% del Producto Interno Bruto. Razonable, manejable y sobre todo financiable. Pero de repente ese déficit se nos duplicó y llegamos en el 2015 a 6.4% del PIB. Nosotros pensábamos que lo íbamos a corregir de acuerdo a la ruta, a la trayectoria roja, sí, lentamente. Ese déficit se ha corregido más rápidamente. Ya el año pasado fue 4.3% del PIB, este año será 3.8% del PIB. Es decir, dejamos de ser en esta materia el país problema, que Colombia, el nivel de déficit de cuenta corriente del 6% sí era completamente anormal dentro de las economías emergentes. Ya no, ya estamos dentro de lo razonable, un problema menos. Es decir, ya no tenemos la restricción de una inflación del 9% ni un déficit de cuenta corriente del 6%. Eso da más grados de libertad, de nuevo, para pensar en fórmulas, en soluciones, en prioridades. ¿Cuál es entonces el tema? Crecimiento económico. O sea, ya no estamos con la preocupación de la inflación, ya no estamos con el problema del déficit externo. Ahora el tema es cómo crecer más rápidamente. Esa es la pregunta que debemos responder y ese es, digamos, el objetivo de la política en este momento. Voy a hacer un comentario de paso, no para detenerme mucho acá, pero sí porque como pues ustedes son un auditorio tan calificado y creo que en esto ha habido tanta desinformación, me parece importante puntualizar este tema tributario. Yo no voy a hablar de los impuestos que no manejamos en el gobierno nacional, que son los impuestos locales, los impuestos prediales, los impuestos de industria y comercio. Permítanme omitir eso por un momento porque yo sé que ese es un tema de preocupación para ustedes y sé que es un tema donde ha habido aumentos en la carga tributaria, pero les hablo de los impuestos nacionales que pagan las empresas, particularmente los impuestos directos. Si yo les hago la pregunta, corro el riesgo de que ustedes aquí me apabullen si les pregunto si de los impuestos nacionales directos están pagando más o están pagando menos de lo que pagaban en el 2010. ¿Están pagando más o están pagando menos? Y yo les voy a decir, contrario a lo que todo el mundo piensa, están pagando menos y están pagando mucho menos. Mucho menos. Solamente comparando este año con el año pasado. El año pasado las empresas pagaron en impuesto de riqueza 4 billones larguitos, 4.1 billones. Este año van a ser 1.6. ¿Por qué? Porque la tarifa de impuesto de riqueza bajó del 1% al 0.4%. Entonces, menos impuesto de riqueza. Eso es un ahorro de 2 billones y medio. Y además, ya no hay sobretasa del CRE, sino sobretasa de renta. Y algunas empresas que habían hecho contratos de estabilidad jurídica no pagan esa sobretasa del CRE, de renta, entonces están ahorrando 300.000 millones. En conclusión, las empresas están pagando este año 2 billones 800.000 millones menos. Y el año entrante baja aún más el impuesto de riqueza porque desaparece y bajan 2 puntos de sobretasa de renta. Ese es un ahorro entre estas dos cosas sumadas, es un ahorro de 4.4 billones de pesos. Este cuadrito me parece que es como la forma, y no va a tener mucho más en el tema tributario, la forma de medir la carga tributaria sobre las empresas. Imaginémonos una empresa, no es una empresa pequeña ni mediana, es una empresa grande, es una empresa de 15.000 millones de pesos de patrimonio, de ventas de 10.000 millones de pesos, de utilidades de 1.000 millones de pesos, con 90 empleados que en promedio ganan 2 salarios mínimos cada uno. Es una empresa. Entonces digamos, arbitrariamente escogemos esa empresa. Y como ahora introdujimos el impuesto a los dividendos, supongamos que esa empresa reparte el 50% de sus utilidades como dividendos y se la reparte a un único accionista que es una persona natural. Porque recordemos que ahora hay impuesto a los dividendos a personas naturales, no dividendos pagados a sociedades. Entonces, para hacer el ejercicio lo más ácido posible, comparemos
cómo le van impuestos a esa empresa hoy y cómo le iba en el 2010 para tener un punto de referencia. Esa empresa con 1.000 millones de pesos de utilidades en el 2010, 90 empleados, pagó 728 millones de pesos en impuestos nacionales en el 2010. Este año va a pagar 398 y el año entrante 377. Mucho menos, no menos, mucho menos. ¿Por qué? En primer lugar, porque el impuesto de riqueza bajó. Esa empresa pagó en el 2010 180 millones de pesos de impuesto de riqueza. Este año 46 millones de pesos. El año entrante, cero. No hay impuesto a la riqueza, desaparece. Y algo que normalmente se olvida. En el 2010 todos ustedes pagaban los parafiscales, aportes al ICBF, al SENA y a la salud. Eso para esa empresa de 90 empleados en el 2010 significó 218 millones de pesos. Este año, nada, cero. Entonces, por eso es que ha habido una reducción en la carga tributaria. Incluyamos lo de los dividendos. Esas utilidades repartidas en un 50% como dividendos y a una persona natural. Incluso en ese caso, sigue bajando la carga tributaria. Entonces, este es un mensaje, aquí están los detalles para los que lo quieran ver. Incentivos tributarios. Este es un sector que puede ganar mucho con estos incentivos tributarios. Yo le dedicaría mucho tiempo a estudiarlos, a que ustedes los puedan entender bien, porque por una vía o por otra les pueden llegar. En primer lugar, sé que tuvimos una controversia sobre este tema. Sé que tuvimos una controversia, pero los beneficios tributarios del sector se mantuvieron. Se mantuvieron, que son de tres tipos. La exención sobre los ingresos generados en la construcción de BIS. La exención a los bancos en los créditos de BIS. Y las exenciones en materia de IVA. O sea, se mantuvieron los beneficios tributarios. Pero hablo de los beneficios adicionales. Uno de los sectores que más está ganando con el posconflicto es el turismo. Tenemos buenos hoteles en nuestras ciudades grandes, pero todavía nos falta mucha infraestructura hotelera en las ciudades medianas y pequeñas. Para todos los municipios de Colombia de menos de 200.000 habitantes, que son la inmensa mayoría, en Colombia solamente hay como 25 municipios de más de 200.000 habitantes. O sea, para la inmensa mayoría de los municipios del país se creó un beneficio por 20 años de exención de impuesto de renta para la construcción y reparación de hoteles. Y las empresas de servicios turísticos, por cierto, también están exentas. Otros beneficios muy importantes. Está próximo a expedirse el decreto que define las SOMAC. ¿Qué son las SOMAC? En la reforma tributaria se creó esa figura. Las SOMAC son municipios de Colombia donde el conflicto fue particularmente intenso. Hay 344 municipios en el decreto que vamos a sacar. Son municipios, digamos, que tienen una combinación de debilidad institucional, presencia de cultivos ilícitos y altos niveles de afectación por el conflicto. 344 municipios. Quienes creen empresas en esos municipios van a tener una tarifa reducida de impuesto de renta durante 10 años, incluso con tasa cero durante los primeros 5 años. Esto es muy importante. Y menciono también todos los temas, digamos, que van a ayudar muchísimo al desarrollo de las energías renovables, energía solar, energía eólica, las energías con residuos sólidos, etcétera. Todas esas actividades, exención de impuesto de renta 15 años, entre muchos otros beneficios tributarios. Entonces no me detengo más en esto. Voy a pasar, antes de entrar en el tema de la construcción, a la confianza, que la confianza es tal vez la semilla de todo. Estos son los indicadores de la encuesta de Fedesarrollo. Fíjense dónde estábamos hace un año y dónde estábamos hoy. Hace un año estaba mejorando la confianza. De repente se desplomó en enero de este año. Eso todavía es producto de especulación. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces alguna gente dice, fue el IVA,
otra gente dice son los escándalos de corrupción, en fin, pero el hecho cierto es que cayó la confianza en enero cuando venía en un proceso de recuperación y ahora vuelve a estar en ese proceso de recuperación. Lo más importante es que se siga recuperando la confianza. Fíjense ustedes, la que más les interesa a ustedes, que es la disposición a comprar vivienda. Había caído hace un año, mejoró y volvió a caer y ahora volvió a repuntar y está otra vez en positivo. ¿Qué quiere decir? Que de las personas que se encuestan, hay más que dicen que sí es un buen momento para comprar vivienda de los que dicen que no es un buen momento para comprar vivienda. Eso es valiosísimo, es valiosísimo. Conecta con lo que estaba diciendo Jaime. Este es el momento, este es el momento. Pero no podemos permitir que esto vaya a retroceder de nuevo. Y aquí hago un comentario más político que económico. Entramos ya en la etapa preelectoral y electoral con un espectro de candidatos que cubre, digamos, todo el rango de posiciones ideológicas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Hay muchos candidatos, los candidatos por seguramente llamar la atención van y cautivar al electorado, van a decir cosas que pueden hacer pensar a alguien, el país va a cambiar en su modelo económico, el país no va a mantener esta trayectoria, no va a mantener esa tradición de manejo económico responsable que ha sido la constante en Colombia. Nosotros tenemos que ser capaces de filtrar todo ese ruido, todas esas posiciones extremas, demagógicas, por ejemplo, que van desde quienes dicen que entonces tenemos que gastar más y despreocuparnos del déficit fiscal, hasta quienes dicen que hay que bajar los impuestos sin pensar en alternativas. Es decir, tenemos que poder filtrar todo eso para evitar que ese debate genere desconfianza. Tenemos que mantenernos dentro de la senda de lo responsable, aislar el populismo, ser, digamos, en ese sentido muy exigentes con los candidatos, porque no podemos interrumpir esa trayectoria de recuperación de la confianza que viene ya consolidándose. Y es que hay buenos motivos para tener confianza. Y voy a mencionar algunos de ellos. Sigue habiendo muy buena inversión extranjera. Al país le están llegando 11.000 millones de dólares al año en inversión extranjera, ya menos al sector minero energético, más a otros sectores, que es la parte verde de las barras. Hay mucha inversión extranjera, mucho más que antes, comprando papeles en Colombia, particularmente bonos del gobierno, los TES. Los inversionistas tienen mucho apetito por estos papeles, esto es lo que ha permitido que bajen las tasas de los TES. Una forma de medir la confianza, una prueba, digamos, de esas que uno puede ver todos los días. ¿A qué tasa colocamos nuestros bonos en los mercados internacionales? Estos son los bonos a 10 años. Acabamos de hacer una emisión a una tasa del 3.8%. Es una tasa que logramos en la época del auge petrolero y eso no ha cambiado. O sea, los mercados siguen cobrando en la Colombia 3.8%. Ahora con el petróleo a $50, igual o con el petróleo a $100. Eso quiere decir que confían en el país, en su manejo. Y por cierto, esta tasa es la mitad de lo que era en el 2009, una señal de confianza. Hay una empresa que es Radar, que es una empresa privada que hace mediciones de consumo y el dato de julio de esta empresa está mostrando un crecimiento positivo en el gasto real de los hogares. Julio, por cierto, va a ser un dato de buenos indicadores en general porque se compara con julio del año pasado, que fue el paro camionero. Entonces, producción de cemento está creciendo 18% en julio. Todos sabemos que es que el año pasado en julio no se despachó cemento. Café, la producción creció 25%, porque la producción de café se mide en los puertos cuando va a salir. Y como el café en julio del año pasado no llegó a los puertos, pues no se midió esa producción. Por eso creció 25% este julio. La demanda de energía está creciendo 3.3%. Hay un dato que viene en los próximos días, que son las exportaciones, que también estuvieron muy afectadas en julio del año pasado, van a crecer también a 2 dígitos. Entonces, julio es un mes de buenos indicadores, lo cual quiere decir que el crecimiento del segundo semestre va a ser mejor que el del primer semestre. Y por lo tanto, el crecimiento del año no va a ser como el del primer semestre, que fue 1.3%, va a ser mejor. Nosotros creemos que 2%. Voy a saltar esto. En la parte estructural, a mí lo que
realmente me hace sentir más optimista de Colombia, lo que me genera más confianza en el futuro económico de Colombia, es que somos un país con menor pobreza, es decir, con más clase media, esos son los compradores de vivienda, con menos desempleo y sobre todo, y esto es lo que más quisiera destacar, con más formalidad. La formalidad es fundamental porque la formalidad es lo que convierte a una persona, por ejemplo, en un cliente de un banco. O la formalidad es lo que le permite a alguien buscar tener el nivel de seguridad básico necesario para tomar la decisión de comprar una vivienda que se va a demorar 15 años en pagarla. ¿Qué es formalidad? Formalidad es tener un contrato laboral. ¿Qué es tener un contrato laboral? Tener la seguridad de que alguien está haciendo un aporte a seguridad social, especialmente a pensiones, pero también a las cajas de compensación. Hoy, y si ustedes se pudieran ir de aquí con una sola idea, hoy en Colombia, por primera vez, hay más empleados formales que informales en nuestras principales ciudades. Por primera vez, el empleo formal supera el empleo informal, es decir, el empleo que no tiene prestaciones sociales, que no hay un contrato detrás, por primera vez. Esto tiene mucho que ver, por cierto, con lo que comentábamos hace un momento, que fue el desmonte de los parafiscales. Esto ayudó a que el sector, y en particular el sector de la construcción, pasara a modalidades de contratación formales. Hoy hay más formales que informales en nuestras ciudades. Bueno, yo creo que en esto macro no me queda sino la parte fiscal, y después hablemos un poquito de lo del sector, y aquí conversamos con Jaime sobre los temas del sector. En lo fiscal, hay países del mundo que se pueden dar el lujo de hacer lo que quieran con la política fiscal. O sea, Estados Unidos tuvo la gran recesión del año 2008 y 2009 y se dio el lujo de enfrentarla con un déficit fiscal del 10% del Producto Interno Bruto. Pero para hacer eso se necesita ser Estados Unidos. O los europeos han hecho algo parecido. Nosotros no, porque nosotros estamos en una etapa de nuestro desarrollo en la que tenemos que crear confianza, generar credibilidad. Eso se logra después de muchos años de buen manejo económico. Entonces, tenemos que aferrarnos a unas reglas para generar esa confianza. En materia fiscal, creamos una regla que le pone un techo al déficit que puede tener el gobierno. Y un techo que no lo define el gobierno, lo define un grupo de personas independiente, idóneo, que son las que año a año le van diciendo al gobierno, su máximo déficit es tanto. El máximo déficit del año pasado fue 4% del PIB. Este año debe ser 3.6% del PIB. El año entrante tiene que ser 3.1% del PIB. Como no es previsible que aumenten los ingresos, porque nadie está pensando en nuevas reformas tributarias, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra reducir el déficit fiscal? No hay ninguna otra alternativa distinta a reducir el gasto. Por eso ustedes han visto que hemos estado ahí un poco contra la pared por los sectores que están incómodos con el proyecto de ley de presupuesto que presentamos para el año entrante, que tiene unos recortes, para poder lograr este objetivo. Pero ¿por qué es tan importante lograr este objetivo? Porque es lo que genera confianza, lo que mantiene la inversión, lo que mantiene nuestra calificación BBB, etc. Entonces, en materia de gasto, ¿qué es lo que hemos hecho? Este es el gasto del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes le han oído a alguien decir que este ha sido un gobierno derrochón? ¿Ustedes han oído eso? ¿Sí lo han oído? Bueno, esa es una gran mentira. Es una gran mentira. Y entonces, afortunadamente en economía hay cifras. Hay cifras. Entonces las cifras pues son las que tienen la última palabra. No les voy a mostrar el gasto del gobierno en pesos porque son esas cifras en billones que se vuelven inmanejables. Normalmente esto se muestra es como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál fue el gasto del gobierno nacional en el 2009? 16.4%. Del 2013 para acá, tuvimos que absorber una cuenta que ustedes venían pagando directamente y que no entraba al gobierno. Ustedes la pagaban. La del ICBF, el SENA y los 8 puntos de aporte a salud. Ustedes dejaron de pagarlo y ha sido maravilloso eso, maravilloso.
por lo que generó en materia de empleo formal. Pero la cuenta le cayó al gobierno. La cuenta le cayó al gobierno. Esa es la parte roja de estas barras. Entonces, lo dejo a discreción de ustedes, si quieren incluir la parte roja o si la quieren quitar. Pero quitémosla, para comparar peras con peras. Lo que era 16.4% del PIB fue 16.2% del PIB en el 2013. El 2013 fue como el año del apogeo. 1 millón de barriles de petróleo por día, $108 por barril de petróleo, sí, los mayores ingresos posibles. Ese año, el gasto total, excluyendo esto del ICBF, el SENA y la salud, fue 16.2%. Este año va a ser 14.5% del PIB. Es un ajuste de casi 2 puntos porcentuales del PIB. Eso no es fácil. Y sobre todo no es fácil hacerlo y que no se note. Porque digamos que aquí se han mantenido todos los programas, los de este sector en particular, todos esos programas se han mantenido. Los de inclusión social, familias en acción, el programa de Cero a Siempre, todo eso se ha mantenido, la educación pública gratuita, Serpi lo paga, todo eso se ha mantenido. Entonces, ha habido un recorte sin afectar lo más sensible de todo, que es la política social, y sin afectar lo que priorizamos siempre como dos sectores fundamentales para el crecimiento, vivienda e infraestructura. Y se logró el ajuste del gasto. Entonces, eso tiene ese punto. Termino lo macro, simplemente diciendo razones para optimismo. Somos el país que más invierte entre las economías grandes de América Latina, el 27% de nuestro Producto Interno Bruto. Hay un gran debate en otros países, hay un gran debate en Chile, por ejemplo, que se ha caído mucho la tasa de inversión. En Colombia, afortunadamente, seguimos teniendo una tasa de inversión alta. Y crecemos más y creceremos más, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, creceremos más, que es lo más importante, que América Latina en promedio y que el grupo de nuestros pares, que es la Alianza del Pacífico. Comparémonos con los mejores, Alianza del Pacífico, creceremos más. Entonces, muy bien, eso es lo macro. Les voy a pedir que pongamos las cifras del sector de la construcción y ya entramos en eso. ¿Cómo vamos de tiempo? 8 minutos y medio. Entonces, hablemos 8 minutos sobre el tema de la construcción. Un ministro de Hacienda nunca puede decir que está preocupado con algo, ¿no? Porque ahí sí que todo el mundo se preocupa. Tampoco puede decir que está eufórico, muy contento. Siempre tiene que estar ahí como en el justo medio. Yo quiero hablar de la construcción. Si me ayudas a poner la presentación. Yo creo que ustedes han visto ya muchas de las cifras. Y este sí que es un sector donde hay cifras. Ahora hay cifras, ya se volvió muy difícil de interpretarlo porque hay cifras de todo. Hay cifras y a veces no son coincidentes, ¿no? Entre lanzamientos, iniciaciones, la construcción que está causada, como la registra el DANE, licencias. Sí, hay que mirar, eso es como el tablero de control de un avión, hay que mirar muchos indicadores para uno formarse una idea de qué está pasando, pero lo cierto es que ha habido una desaceleración y eso no lo podemos negar. Ha habido una desaceleración y creo que coincidiríamos todos en decir que la desaceleración ha sido marcada en el caso de los segmentos mayores a la BIS y que ahí tenemos un problema. Mucho de eso se relaciona con los factores de confianza que han debilitado la demanda, el aumento de tasas de interés del año pasado que también debilita la demanda. En fin, tiene que ver con factores de carácter macroeconómico. La gran pregunta es, ¿dónde están las soluciones? Entonces nosotros, después de una reunión con la Junta Directiva de Camacol, hacia el mes de mayo, a sugerencia de ustedes, tomamos la decisión de subir el rango del subsidio, digamos, a la no BIS, que terminaba en cerca de 250 millones de pesos, va de 100 millones a 250 millones de pesos, subirlo hasta 321 millones de pesos, con un subsidio a la tasa de 2,5 puntos. O sea que si el banco cobra 10% de tasa de interés, al comprador le cuesta 7,5%.
Eso ha tenido su trámite, el presidente hoy en la clausura seguramente hablará de eso, pero eso es un hecho ya, esa es una realidad para estimular esa demanda. No sé si ya se pudo. Y tenemos, digamos, también el tema de la reducción de tasas, de cómo acelerar la reducción de tasas de crédito hipotecario. Para los bancos es muy importante, para ese segmento del crédito, lo que pase con la tasa de los TES, porque los TES son un papel, digamos, que está a un plazo más o menos parecido al de una hipoteca. Entonces, en la medida en que logremos que las tasas de los TES no suban e idealmente bajen, también eso le ayuda a las tasas de crédito hipotecario y estimulan la demanda, nos ayudan a estimular la demanda. No sé si tenemos ya las cifras. No, yo me imagino que ustedes, Sandra, ya mostraron mucha de esta información del sector o la… ¿Algo falló? Tiempo para mirar el WhatsApp. ¿Ah? No es que tenga nada demasiado importante que mostrarles. Lo que pasa es que lo teníamos en dos presentaciones separadas. ¿Hablando de qué? Ah. ¿Así? Bueno, si no llega en 30 segundos no importa, seguimos a capela. Pero si alguien me hace una seña de si estamos avanzando o si es que estamos esperando algo, ¿es un problema de internet? Bueno, ese es otro sector, ¿no? Ignoremos la presentación, porque ya no queda sino 2 minutos y medio. Entonces ignoremos la presentación. Hay todavía un stock de subsidios grandes sin utilizar en todos los segmentos, pero muy especialmente en este de lo que llamamos el FRECH de la Novis. Hay un stock de subsidios. Eso le hace a uno pensar que es un problema de demanda. Es un problema de demanda, es decir, es natural que si hay menos demanda, haya más inventario, y mientras haya más inventario, pues ustedes no van a lanzar nuevos proyectos y mucho menos a iniciar nuevos proyectos y mucho menos a construir los nuevos proyectos. Entonces, tenemos que buscar mecanismos de estímulo a la demanda. La confianza es lo más importante, la reducción de tasas de interés ayuda muchísimo. Esperemos también que la demanda asociada a una serie de segmentos, y aquí hablo del sector de edificaciones. En el sector de edificaciones, pues está la vivienda, pero también está toda la parte de oficinas, hoteles, centros comerciales. Entonces, esperemos que ese segmento de la demanda, por ejemplo, en la parte de hotelería, tenga unos estímulos. O hay algo que es muy importante para ustedes como constructores
de obras civiles, no necesariamente de carreteras. Uno de los programas más importantes que tenemos en el gobierno en este momento es la construcción de aulas escolares, y a eso le estamos metiendo más y más recursos. Por ejemplo, los municipios retiran unos excedentes que tienen en el Ministerio de Hacienda y nosotros le estamos diciendo, si ustedes los ponen para hacer aulas escolares, de cada peso que pongan ustedes, nosotros les ponemos otro peso. Y esto está generando, digamos, la demanda por estas aulas escolares. Gracias. Entonces, tenemos que estimular la demanda. Nosotros desde lo público podemos hacer una parte. Podemos hacer la parte de las obras civiles, la parte de los subsidios a la vivienda e irnos hasta el rango más alto, hasta 321 millones de pesos. Pero digamos que tenemos que estar abiertos a ver de qué manera sostenible fiscalmente se puede buscar reforzar. Se puede reforzar. Hay algo que también seguramente está pasando, que no es la mejor noticia para un constructor, no es la mejor noticia, pero si hay mucho inventario, pues naturalmente lo que se va a dar también es un ajuste de precio. Y ese ajuste de precio debe estimular la demanda. Conectado con lo que decía Jaime, claro, es un buen momento cuando uno ve el ajuste de precio y dice algo que se iba a comprar hace 2 años, por tanto, si yo lo puedo comprar por un poco menos, pues eso también estimula la demanda. Pero en fin, no voy a entrar en la presentación porque ya el reloj paró. Aquí estamos, abiertos a ese diálogo, queremos tener el sector con crecimiento positivo, no solo en el rango BIS, sino en los otros rangos, especialmente ese segmento tan importante de entre 100 y 200 y 350 millones de pesos, pongamos ese rango de la vivienda media. Ustedes mismos me decían, ese rango puede ser el 40% del mercado de vivienda del país. Concentrémonos en ese mercado, en ese segmento. Hay que oír a los bancos, a ver qué van a hacer con la tasa de interés hipotecaria y buscar los mecanismos para darle una inyección, un estímulo adicional a este segmento. Pero el mensaje es, nosotros desde lo público estamos haciendo mucho por el lado de obras civiles, mucho en aulas escolares, mucho con la inversión de las regalías, acelerando la ejecución de las regalías y ampliamos el rango para la vivienda para que se incluyeran viviendas hasta 321 millones de pesos con el subsidio a la tasa. Pero necesitamos más demanda, necesitamos que la gente se estimule más. Y es ahí donde yo creo que hay un terreno para, sobre todo para el diálogo. Yo pararía ahí, Sandra. No sé si quieren hacer preguntas. Aquí está Rafael Marín. También me gustaría pues escuchar a Jaime en algunas tesis, pero Sandra, ¿cómo procedemos? Rafael está aquí con una pregunta. Ministro, en la reforma tributaria se modificó la reglamentación para las AFC, el ahorro al fomento de la construcción. Las deducciones que aplicaban se le fijó un tope. Eso, lógicamente, quedó en un rango pues, bastante bajo y limitó a muchas personas que usaban esa deducción como motivación para invertir en vivienda. ¿Qué fue lo que se hizo? No se fijó un tope sobre lo que una persona puede llevar a una AFC o lo que puede llevar a pensiones voluntarias. Se dijo, la globalidad de las rentas exentas, cada quien escoge cómo quiere hacer sus exenciones, la globalidad no puede exceder el 40% del ingreso bruto del contribuyente. Entonces ahí fue donde se puso un tope y ese monto ya convertido a pesos, la cifra exacta no la recuerdo, pero creo que son 150 millones de pesos al año. Entonces ese fue el techo. Eso se hizo con un criterio sobre todo de progresividad, es decir, que las personas de ingresos muy altos, por esa vía de las rentas exentas, pues no bajaran excesivamente su tributación. Si algo, digamos, caracteriza la estructura tributaria colombiana, y es un tema no resuelto del todo, es que nosotros como personas naturales pagamos
porcentual, como personas naturales, no estoy hablando como negocios, como sociedades, como personas jurídicas, pagamos relativamente poco. Esta fue la única medida que se adoptó en la reforma tributaria para mejorar la progresividad del impuesto de renta a las personas naturales. Entonces, no sé si ese es un elemento que ustedes han identificado o que está implícito en su pregunta, Rafael, que pueda ser un limitante a la demanda de vivienda, digamos, en segmentos no bis. Pero era un factor de ponerle un tope a las rentas exentas porque realmente era la manera de generar cierta progresividad en la tributación. Y yo creo, además, ministro, que previendo ese cambio en la no bis, es que por eso el gobierno y por eso el Ministerio de Hacienda se adelanta y sube el tope para que la clase media pueda comprar una vivienda de 320 millones de pesos y tenga un subsidio a la tasa de interés. Pesos a pesos, probablemente el ahorro y ese subsidio a la tasa terminan siendo muy similares en las cuentas de los colombianos. Sí, por favor. Señores ministros, muy buenos días. Ustedes han venido, y ayer también hablamos en las conferencias de ayer, del tema del arriendo, la vivienda, como un posible programa para el sector. Hemos visto que últimamente la DIAN está mandando unos comunicados a las personas que tienen vivienda para alquilar, diciéndoles que deben aportar a la seguridad social sobre esos ingresos. Eso va pues en abierta contravía a estimular el sector del arriendo como posible dinamismo del sector de la vivienda. Quisiera oír comentarios al respecto. Que los ingresos por arrendamiento para el inversionista se consideren como base de los parafiscales. Gracias. Así es la norma. Sí, lo que pasa es que es difícil establecer un criterio de qué tipo de ingresos se debe considerar y qué no. Por ejemplo, si yo le preguntara y si los ingresos de rentas, de dividendos o de inversiones de portafolio se consideran o no ingresos de la persona, ¿no? No creo que la DIAN deba ni pueda estar diferenciando una fuente de ingreso de otra. Pero, dicho eso, si vamos a adoptar un programa, que es lo que le alcancé a escuchar a Jaime y que entiendo que de eso habló Luis Alberto Moreno ayer, para estimular la inversión en vivienda para arrendamiento, pues entonces hablemos del programa completo, de qué se requiere para montar ese programa para que haya más estímulo a la inversión en vivienda para arrendamiento, y yo creo que ese sería un paso muy interesante para dar, porque debe, por más esfuerzos que haga el gobierno colombiano, de darle subsidios a las familias para que compren su vivienda, siempre va a haber un segmento del mercado de vivienda al que no le va a alcanzar o no va a querer tomar la decisión de comprar una vivienda o no tiene la seguridad económica para dar ese paso o prefiere vivir en arriendo y yo creo que ese es uno de los… Veo ahí un área muy fértil para pensar en medidas de política, un paquete integral para poder estimular ese segmento. Ministro, acá. Ministro, una conversación que yo creo que el país tiene pendiente y eso es acerca del tema de la informalidad. Es bien sabido que aproximadamente el 50% nos dieron que ahora los trabajadores, menos de la mitad de los trabajadores, creo que eso es muy buena noticia, pero sabemos que aproximadamente el 40 o el 50% de la economía es una economía informal, que no paga impuestos y que de alguna manera vuela por debajo del radar. La pregunta es qué esfuerzos grandes se están haciendo para combatir la informalidad, porque pues en esencia la mitad de los contribuyentes potenciales estamos cargando el piano. La pregunta es qué se está haciendo para desestimular la informalidad, entre ellos controlar la impresionante cantidad de negocios que en el país se manejan en efectivo y que son indetectables para la DIAN. Yo creo que eso generaría un alivio enorme para las finanzas públicas
y también para los contribuyentes, que no tendríamos que seguir cargando el piano de la otra mitad que, pues, que no ponen su parte. Eso es así, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Aquí mostramos las cifras por el lado laboral, y lo que nos dicen las cifras laborales es los incentivos económicos funcionan. Bajamos los impuestos a la nómina y las empresas decidieron contratar más formalmente la mano de obra. O sea, la economía funciona, afortunadamente. Usted dice, ¿qué tanto de eso que se está viendo en el empleo se puede replicar en el caso de las empresas? Hay muchas empresas que están en la informalidad, que no pagan impuestos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que la única forma, digamos, no de bajar la carga tributaria a las empresas formales, pero de poder, con los mismos impuestos, con las mismas tarifas que tenemos hoy, recaudar más, es vía la formalización y vía el control de la evasión. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hay una parte de esa informalidad, una parte grande, no del segmento del sector de la construcción, pero sí del sector del comercio, una parte muy grande son pequeños establecimientos comerciales, almacenes, peluquerías, etcétera. Y a esos en la reforma tributaria les dijimos, hay una figura que se llama el monotributo. Usted paga un impuesto, que puede ser 100.000 pesos mensuales, y con eso paga todo. Es decir, con eso usted se puede despreocupar de todas sus obligaciones tributarias. Eso es para los tenderos, para reducir la informalidad. Hay en el país un serio problema de muchos negocios que se escudan, o mejor dicho, se esconden detrás de la figura de una entidad sin ánimo de lucro. Negocios grandes, en construcción, en servicios. Entonces lo que hicimos en la reforma fue decir, usted no puede ser una entidad sin ánimo de lucro si no cumple con unos ciertos requisitos. Y entre ellos, el que esté directamente autorizado por la DIAN. Antes no. Antes a la DIAN la notificaban de ser una entidad sin ánimo de lucro. Ahora hay controles sobre las entidades sin ánimo de lucro. Y otro, muy importante, fue la penalización de la evasión. O sea, medidas para controlar la evasión, para que el país se pueda formalizar. Eso es un proceso, digamos, lento y gradual, pero esa es la única forma, y estoy completamente de acuerdo con usted, de que es la forma de que crezca la torta. La torta de los ingresos fiscales no va a crecer a punta de tarifas, tiene que crecer a punta ya de poder aprovechar esas medidas que se adaptaron en la reforma tributaria para controlar la evasión. Gracias, señor ministro. Desde la 388, desde la ley 388, uno de los motivos de utilidad pública ha sido el de la renovación urbana, y los constructores, las circunstancias, en fin, han dificultado que esos procesos de renovación se lleven a cabo. Hemos visto que en Barranquilla y otras ciudades han empezado a despegar. Yo tengo la percepción de que en Bogotá también va a pasar, además con la decidida intención de la administración. Y hemos recibido respuestas ambiguas en relación con si se mantiene o no la exención para esa circunstancia. Está muy claro que luego la reforma tributaria se mantiene para la BIS, que es uno de los motivos de utilidad pública que están expresamente previstos en la 388, pero hay un poco de ambigüedad en relación con si los sigue habiendo o no para la renovación urbana, y es fundamental porque hay que juntar una cantidad de voluntades de propietarios, y si no se tiene esa herramienta es mucho más difícil lograr que esas personas se vinculen a esos procesos. Entonces, en parte es si usted lo tiene presente, pero si no, es una tarea para estos dos ministros que tenemos aquí acompañándonos, lograr que eso se pueda dar y que en la reglamentación particular de la reforma pudiéramos tener la certeza de que es así, porque eso sin duda es un detonante para que la gente quiera subirse a esa tarea tan importante que tenemos de dejar de desarrollar la ciudad por pedacitos chiquitos y empezar a hacerlo de verdad generando mejores condiciones en todos los aspectos, espacio público, en fin, de verdad que sea un gana-gana para las ciudades, para los constructores, para la nación, y ese es un punto fundamental en el que tenemos un poco de duda sobre si se logra o no. Tenemos conceptos completamente distintos en relación con ese punto. Muy bien, nos quedamos con esa tarea aquí con el ministro para la reglamentación de ese punto de forma tal que quede en los términos
que den más seguridad jurídica, que veo que es el tema del Congreso, por cierto, y me parece muy bien que sea el tema de seguridad jurídica. Oyéndola, me surgió una idea que también quiero dejárselas a ustedes. Muchas veces las restricciones para proyectos vienen por acceso a la tierra. No hay, y ese es un punto en el cual nosotros podemos ayudar a ser parte de la solución, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en Barranquilla, con la construcción de toda una, digamos, un nuevo desarrollo inmobiliario en terrenos que eran del Estado, y donde es muy posible, y es algo que está funcionando muy bien, que se hagan alianzas, asociaciones público-privadas, donde se entrega parte de la tierra, que es del Estado, se hace un desarrollo inmobiliario, se compensa con la construcción de otra infraestructura, o, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el CAN, en Bogotá, con la agencia inmobiliaria Virgilio Barco. Ese tipo de asociaciones nos pueden servir, donde ustedes vean lotes o inmuebles que son del Estado, desde lo municipal hasta lo nacional, tenemos las facultades para poder tomar esos inmuebles, para tomar esos terrenos y aportarlos a proyectos. Y ese es un mecanismo que puede ayudar enormemente a resolver problemas de tierra, porque hay dependencias del Estado colombiano, insisto, desde lo municipal hasta lo nacional, que podrían perfectamente reubicarse o utilizarse mejor esos terrenos para más proyectos inmobiliarios. Bueno, vamos a hacer última pregunta y… Última pregunta. Y yo cierro con una cosita. Sí. Ministro, buenos días. Dale. En la reforma tributaria, en el sector luchamos profundamente con su ayuda por mantener los beneficios para el desarrollo de la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Conservamos la renta exenta con la modificación, pues digamos, del antiguo artículo 207-2. Sin embargo, en el proyecto de decreto reglamentario, pues hemos encontrado que la utilidad en la venta de los predios destinados a los proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario está limitada al porcentaje que se limitan las exenciones y las deducciones en cabeza de las personas naturales. Es decir, en el proceso de depuración de la base para cada una de las rentas cedulares de las personas, llámese rentas de trabajo, llámese rentas de capital, llámese rentas de pensiones o llámese rentas no laborales, en el límite, en los dos primeros casos del 40 y en los dos segundos del 10, pues quedaría limitada la exención para la persona natural que vende el inmueble con el propósito de que en esa tierra o en ese inmueble se desarrollen proyectos de vivienda de interés social. Eso definitivamente, desde nuestro punto de vista, pues se constituye en una limitante muy importante para el desarrollo de este tipo de proyectos de vivienda. Cuando discutimos con ustedes en el ministerio, pues esta norma, eso pues nunca se contempló. Quisiéramos un poco entender cuál es la visión del gobierno en este particular, en el desarrollo de la reglamentación de la reforma. No tengo el detalle de ese proyecto de decreto como para poderle dar una respuesta concreta. Tal vez lo que le diría es lo siguiente. Precisamente lo que hacemos nosotros, publicando los decretos antes de expedirlos para comentarios, es lo que nos permite recibir inquietudes y observaciones que nos puedan alertar sobre potenciales problemas o cambios en las reglas de juego no intencionales o que no correspondan realmente a lo que dice la ley. Entonces yo lo que le invitaría es, si quiere, envíeme las observaciones en lo que usted cree que se está desmejorando frente a lo que existía, porque esa claramente no es la intención. Y yo con mucho gusto entro allá a terciar a ver qué es lo que está pasando. Pero para eso, precisamente, por cierto, ahora que estamos en la recta final del acceso a la OCDE, que mucha gente se pregunta ¿para qué el acceso a la OCDE? Obviamente no me voy a echar aquí un discurso sobre la OCDE porque nos gastaríamos otra hora, pero ese tipo de cosas son un buen ejemplo de lo que significan las mejores prácticas. Entonces, una buena práctica es que un gobierno no amanece un día y expide un decreto.
Eso es una buena práctica, eso es una mala práctica. Una buena práctica es que un gobierno tiene una idea, la quiere traducir en un decreto y ese decreto tiene que estar visible, el borrador, durante 15 días para que cualquier persona pueda hacer comentarios como los que usted acaba de hacer. Esa es una buena práctica, eso lo estamos haciendo nosotros para precisamente generar estabilidad en las reglas de juego. Ministro, y también hablábamos, perdón Sandra, del análisis de impacto normativo que entró en vigencia hace poco y que obliga a que cualquier norma que tengamos que hacer tiene que pasar por un análisis de impacto y así saber si vamos a impactar negativa o positivamente con la norma. Ese es otro punto interesante del mismo tema. Ministro, voy a hacer comentarios sobre el tema de renovación urbana y lo que acaba de plantear Camilo Caicedo. Lo de renovación urbana lo tiene la DIAN, el director jurídico de la DIAN, el encargado. Santiago lo sabe y la luz o las señas que nos han dado es un tema de ajuste, pero va en el sentido de mantener las exenciones para renovación urbana. Lo que queremos es como priorizarlo. Lo que plantea Camilo Caicedo, por el contrario, lo tiene la DIAN, pero ahí sí nos ayudaría mucho lo que usted acaba de decir. Ese no era el sentido cuando se hizo la tributaria. Y ellos nos están diciendo, no, es que personas naturales sí tienen su reglamentación, Camilo no logra pararse, pero que su reglamentación propia, pero ellos lo tienen. O sea, en la DIAN está y nos ayudaría mucho el mensaje suyo de esa no era la intención, el hecho de que no debe quedar esa parte como condición o en el mismo esquema las personas naturales. Esos dos se lo quería aclarar, se lo vamos a enviar a usted, pero nos ayuda mucho esa claridad que usted le pueda dar a la DIAN. Muy bien. Y termino diciendo, ministro, me devuelvo a la primera pregunta, el tema de las AFC, no quisiera, lo que pasa, se llaman AFC, pero lo que sí quisiéramos, porque claro, el ministro Pumarejo con toda la razón dice, en algo se compensa el subsidio, lo que pasa es que el subsidio es finito. La AFC es un mecanismo que hemos tenido históricamente para ahorrar y canalizar ese ahorro en inversión a vivienda. Y nosotros creemos que el país debe ir hacia allá. Seguramente ya está hecho. Nosotros, digamos, nos concentramos un poco más en la discusión o en el diálogo con ustedes en el tema de la vivienda social, pero sí se ha visto el impacto. Si uno habla con los bancos, la gente sí dejó de mandar plata, de mandar a sus cuentas AFC, las tienen que priorizar en otra cosa, pero seguramente deberíamos buscar unos mecanismos para volver a fortalecer esto. O sea, el segmento medio tiene el subsidio, el segmento medio alto que necesitamos moverlos está frenado y ese era uno de los mecanismos que permitía que se moviera este rango de vivienda. Ahorita seguramente no hay ninguna propuesta, pues la reforma tributaria ya está cerrada, pero sí deberíamos como repensar cómo lograr revivir esos estímulos que nos permitan darle al colombiano la tranquilidad de que puede canalizar su ahorro, mejor dicho, fortalecer la cultura del ahorro y de esa manera y también canalizarlo hacia la inversión en vivienda. Está bien, pero no quiero que se queden con la sensación de que ese es el problema, porque estoy 99% seguro de que eso pudo haber reducido un poco la demanda, un poco, pero el problema de demanda no está asociado a las AFCs. Habrá oportunidad de mostrar un poco más el efecto de lo de las AFCs, pero de lo que yo recuerdo de toda la evidencia que discutimos alrededor de la reforma tributaria, para que ustedes tengan una idea, para cualquier persona con ingresos anuales inferiores a 500 millones de pesos, que es la inmensa mayoría de Colombia, esa medida no tenía efecto. Es decir, el poder tener hasta el 40% de rentas exentas con un tope de 150 millones de pesos al año no los afectaba. Posiblemente para personas de más de 500 millones de pesos de ingresos al año, ese tope de 150 millones de pesos en rentas exentas, que incluye las AFCs, sí se volvió restrictivo, ¿no? Eso hay que verlo con cifras, pero lo digo simplemente no para ignorar el tema, sino simplemente para no sobredimensionarlo, porque tenemos una reducción de la demanda en todos los segmentos superiores a la BIS, a 100 millones de pesos, o sea, no es ese el culpable. No nos equivoquemos en encontrar los culpables donde no están, porque de pronto los correctivos no resuelven el problema que uno está tratando de resolver. Entonces,
aquí, si ustedes me preguntan a mí, y yo con esto termino, ¿dónde está la mayor explicación del debilitamiento de la demanda? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar nosotros? Sin dejar de lado todos los otros temas que podemos discutir, subsidios, tasas de interés de los bancos, medidas tributarias. ¿Dónde está el origen del debilitamiento de la demanda? Yo no tengo la menor duda que está en un debilitamiento de la confianza. Y eso, en medio de todo, es una buena noticia, porque eso es totalmente subsanable, porque no hay unas razones de fondo para tener desconfianza. Por el contrario, esta economía ha avanzado muchísimo, ha demostrado ser una economía muy resistente, se acomodó, se ajustó a un choque enorme que fue la caída del precio del petróleo. Tiene buenas evaluaciones del exterior, tiene intacta su calificación BBB, es una economía con más clase media, entonces no hay razones para la desconfianza y yo creo que ahí es donde está el problema más grande, en el debilitamiento de la confianza. Entonces tenemos que resolverlo. Entonces ustedes podrían decir, bueno, esa es tarea del gobierno. No, esa es una tarea de todos, porque ustedes todos los días hablan con sus empleados, ustedes todos los días hablan con sus amigos, con sus familias. No hay razones para la desconfianza. Colombia, si uno compara al país hoy, con el país de hace 5 años, con el país de hace 10 años, con el país de hace 15 años, el país ha progresado, Tiene retos, sin duda alguna, pero mucho más lo que se ha logrado. Súmenle a esto que la economía se ha ajustado, súmenle el factor de la paz. Eso es importantísimo. Nos resolvimos un problema muy grande, muy serio, muy estructural. Súmenle a esto el que estamos dando unos pasos como nunca antes en modernizar la infraestructura con el programa de las APPs. Entonces, no hay razones para la desconfianza. Ese es el mejor, digamos, es el mejor antídoto al debilitamiento de la demanda. Es decir, este es un país que realmente tiene una solidez, que ha logrado avanzar, que ha logrado resistir. Sí, se nos bajó un poco el crecimiento, pero no retrocedimos. Aquí no se retrocedió en los indicadores sociales, no tuvimos una crisis, no tuvimos una recesión. Entonces eso nos debe llenar de confianza. Si entre todos trabajamos por esa confianza, eso es lo que más va a hacer para estimular la demanda. Lo demás es complementario, que las tasas de interés, que las medidas tributarias, que los subsidios del gobierno, pero tenemos es que derrotar ese pesimismo. Y ese pesimismo es algo como contagioso. Y simplemente tenemos que pararlo. Y como estamos en etapa, en año ya preelectoral, pues es muy importante reforzar nuestros antídotos contra el pesimismo. Reforzar todo eso, porque vamos a empezar a oír una cantidad de posiciones, digamos, que pueden generar desconfianza y pueden generar confusión y tenemos que estar preparados y ustedes desde los gremios ayudar a ordenar el debate, a enmarcarlo para que el país en este año no vaya a retroceder, sino que siga por el camino de que está recuperando la confianza. Ese sería mi mensaje y lo digo con total humildad y con total sinceridad, es lo que creo realmente. Muchas gracias. Yo creo que en base a las palabras del ministro Cárdenas tenemos una tarea que quizás no le hemos dicho hoy, que tenemos que repetirnos todas las mañanas cuando nos levantemos de la cama y nos estemos cepillando los dientes. Que practíquenla. Es el mejor momento para comprar y construir vivienda. Díganselo todos los días cuando se levanten. Es el mejor momento para comprar y construir vivienda porque eso se traduce y se transmite a todas las personas que ustedes se encuentran, a todas las personas con las que ustedes hablan. Ese optimismo que tanto necesitamos en este sector y en este país es contagioso también. Así que es el mejor momento para comprar y construir vivienda. Muchas gracias.